Muy buenas tardes. A continuación realizaremos una navegación por la presentación América Latina, Modernidad e Identidad. Esta presentación propone un recorrido por el desarrollo del arte moderno en América Latina durante la primera mitad del siglo XX, entendiendo este proceso no como una simple imitación de las vanguardias europeas, sino como una reinterpretación profundamente radicada en las realidades sociales, políticas y culturales. La modernidad artística se manifestó de formas distintas, pero igualmente poderosas, vinculada al arte público, la identidad nacional y los ideales revolucionarios, conectada con la abstracción geométrica y el pensamiento simbólico, además del rechazo al autocentrismo. Por ejemplo, artistas como Diego Rivera, Carlos Mérida, Pedro Figari o Joaquín Torres García no solo se inspiraron en movimientos como el cubismo o el surrealismo o el constructivismo, sino que los transformaron a partir de su propio contexto. En este proceso surgieron espacios de creación y difusión como talleres, revistas, tertulias o colectivos que contribuyeron a consolidar nuevas identidades estéticas. La modernidad en América Latina, entonces, no solo fue una copia, sino una respuesta creativa, crítica y situada que buscó representar lo propio desde lo moderno. ¿Qué elementos modernos se encuentran en el desarrollo del arte en ese país? Durante la primera mitad del siglo XX, México experimentó una profunda transformación artística fuertemente influenciada por los cambios sociales y políticos provocados por la Revolución Mexicana que tuvo lugar entre 1910 y 1920. Este contexto fue clave para el surgimiento de uno de los movimientos modernistas más importantes y reconocibles de América Latina, el muralismo mexicano. Primera característica: influencia de las vanguardias europeas. Muchos muralistas mexicanos como Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros y José Clemente Orozco viajaron por Europa y conocieron de cerca movimientos como el cubismo, el simbolismo y el expresionismo. Sin embargo, no copiaron estos estilos de forma literal, en cambio los adaptaron a la realidad mexicana, incorporando en su arte la vida de las comunidades indígenas, campesinas y trabajadoras del país. Segunda característica: uso de composiciones simbólicas e impactantes. Los murales de esta época se caracterizan por el uso de colores intensos, figuras monumentales y escenas cargadas de simbolismo político e ideológico. Estas composiciones se construyen con múltiples planos, perspectivas dinámicas y una narrativa visual que llama a la reflexión. Tercera característica: fusión entre el arte y la política. El muralismo no fue solamente una corriente estética, sino también una herramienta de transformación social. A través de sus obras, los artistas defendieron ideales como la justicia social, la igualdad y la memoria histórica de los pueblos originarios. Así, el arte se convirtió en un canal para despertar la conciencia colectiva. Y finalmente, la democratización del arte. Una de las grandes apuestas del muralismo fue sacar el arte de los espacios elitistas y llevarlo al pueblo. Por eso, muchas de estas obras se ubicaron en lugares públicos, escuelas, edificios gubernamentales y muros al aire libre. Esto permitió que cualquier persona, sin importar su condición, pudiera acceder al arte y reflexionar sobre su identidad y su historia. Una de las obras más emblemáticas de Diego Rivera es El hombre en el cruce de caminos, pintada en 1934. Este mural es un ejemplo contundente de cómo el arte moderno en México estuvo profundamente ligado a la política y los grandes conflictos ideológicos en el siglo XX. En el centro de la obra vemos a un ser humano controlando una gran máquina. Él representa a la humanidad, situada en el corazón de un universo donde convergen distintas fuerzas: ciencia, tecnología, política, ideología y naturaleza. A su alrededor, Diego Rivera muestra dos caminos posibles para la humanidad. Por un lado, el comunismo con símbolos de unidad y esperanza colectiva. Por el otro, el capitalismo representado como un sistema desigual y militarizado. Este contraste refleja las tensiones ideológicas de la época y posiciona al ser humano como agente decisivo entre dos visiones del mundo enfrentadas. La obra no solo es una muestra del virtuosismo técnico de Rivera, sino también una declaración ideológica. Es un claro ejemplo de cómo lo moderno se entrelaza con lo político, situando al arte como una herramienta crítica para pensar el destino de la humanidad.
Durante la primera mitad del siglo XX, el arte moderno en Uruguay tomó un rumbo distinto al de otros países latinoamericanos. Mientras en México predominaban los murales monumentales, en Uruguay se gestó una modernidad más introspectiva, cultural y filosófica. Dos figuras claves de este proceso fueron Pedro Figari y Joaquín Torres García. Pedro Figari rechazó las reglas rígidas de la pintura académica. En su lugar usó pinceladas libres, colores cálidos y un estilo casi ingenuo para capturar escenas cotidianas de la vida criolla y afrodescendiente. Su obra rescata lo popular y lo autóctono, devolviendo valor a las identidades locales desde una sensibilidad moderna. Por su parte, Joaquín Torres García propuso el universalismo constructivo. Esta corriente unía las formas geométricas del arte moderno europeo con símbolos indígenas y precolombinos de América Latina. Su propuesta fue clara: lo moderno debía surgir desde el sur, no ser una simple imitación de Europa. Así, el arte moderno en Uruguay no buscó imponerse con grandes murales, sino transformar el pensamiento estético desde una reflexión profunda sobre identidad, origen y pertenencia cultural. Esta obra de Joaquín Torres García, titulada Constructivo en blanco y negro, realizada en 1931, es un claro ejemplo del pensamiento estético moderno que surgió desde Uruguay. Aquí Torres García organiza la superficie pictórica en una malla geométrica, en la cual incorpora símbolos universales como el pez, la estrella, una vivienda o un reloj. Estos elementos no son decorativos, sino emblemáticos. Hablan del tiempo, del hogar, de la espiritualidad, del conocimiento. El artista nos propone un lenguaje simbólico que apela a lo colectivo y lo atemporal, pero desde una base visual rigurosamente construida. Con esta obra, Torres García nos demuestra que lo moderno no siempre necesita monumentalidad o propaganda. A veces lo moderno se construye en silencio, con equilibrio, con símbolos y con pensamiento profundo. ¿Cómo se desarrolló la modernidad en este país? En Uruguay, la modernidad se desarrolló a partir de una serie de transformaciones sociales, políticas y culturales que se intensificaron entre finales del siglo XIX y principios del XX. La consolidación del Estado moderno, junto con políticas reformistas como las impulsadas por José Batlle y Ordóñez, sentaron las bases para una sociedad más secular, urbana y educada. Estas condiciones facilitaron el surgimiento de nuevas expresiones artísticas influenciadas por vanguardias europeas, a las que muchos artistas uruguayos accedieron viajando al extranjero, especialmente a Francia. A su regreso trajeron consigo lenguajes plásticos, modernos, que dialogaban con la realidad local. Asimismo, la inversión extranjera, sobre todo británica, dinamizó sectores como el ferrocarril y la industria, acentuando el urbanismo y el consumo cultural. En México, el desarrollo de la modernidad estuvo profundamente marcado por acontecimientos políticos, como la Revolución Mexicana, que impulsó un arte comprometido con la identidad nacional y clases populares. Si bien hubo influencia europea, como artistas mexicanos viajando a París o recibiendo formación académica clásica, el regreso a lo indígena y lo popular fue clave para el surgimiento de un arte moderno con raíces propias. El muralismo es un ejemplo pragmático de esta síntesis. Diego Rivera, José Clemente Orozco y David Alfaro Siqueiros combinaron técnicas modernas con una narrativa política y social profundamente local. Al mismo tiempo, el país también recibió a artistas e intelectuales extranjeros, sobre todo exiliados, que enriquecieron la esencia cultural en un momento de redefinición nacional. ¿Qué espacios de difusión del arte de la modernidad se dieron en cada país? La difusión del arte moderno se dio a través de instituciones públicas y privadas, en museos, revistas y periódicos mexicanos, en los que se encuentran el Museo del Arte Moderno, el Museo Tamayo, la Sociedad del Arte Moderno y el Instituto Nacional de Bellas Artes. Museo de Arte Moderno, siglas MAM. Este museo, ubicado en el bosque de Chapultepec, fue un lugar clave para exhibir y difundir el arte moderno y contemporáneo mexicano. Fue inaugurado en 1964 como parte de la política cultural del IMBAL.
El acervo del Museo de Arte Moderno de México da cuenta de las diversas rutas presentes en el arte moderno, incluyendo tanto obras representativas de la Escuela Mexicana de Pintura y artistas definitorios de la modernidad artística de la primera mitad del siglo XX, trabajo de autores cuyos procesos se decantan hacia las otras propuestas formales y estéticas durante los años 70, 60 y 80. Museo Tamayo. Este museo, también en Chapultepec, alberga una colección de arte moderno y contemporáneo con obras de Rufiano Tamayo y otras figuras importantes. Fue fundado en 1970 y dedicado a la exhibición de arte moderno y contemporáneo tanto de México como de otros países, es decir, tiene una exposición internacional. Ha presentado obras de destacados artistas mexicanos y extranjeros, incluyendo a Rufiano Tamayo, a quien se dedica el museo. Entre sus propósitos está fortalecer el papel del arte como puerta de diálogo, puente de interrelación generacional y nuevas corrientes artísticas. El recinto, que abrió sus puertas el 29 de mayo de 1981, se encuentra a cargo de la Secretaría Cultural del Gobierno de México, a través del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, INVAL. La Sociedad de Arte Moderno, siglas SAM. Fue una asociación privada que organizó exposiciones de arte moderno en la década de 1940, en respuesta a la falta de apoyo estatal. Realizó exposiciones de artistas como Pablo Picasso y Manuel Álvarez Bravo. Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, INVAL. Se creó en 1946 bajo el nombre de Instituto Nacional de Bellas Artes durante la administración de Miguel Alemán Valdés. A través de sus museos, incluyendo el Museo de Arte Moderno, el INVAL ha jugado un papel fundamental en la difusión y preservación del arte moderno mexicano. Ha organizado exposiciones temáticas como la revisión de los manifiestos del arte mexicano de la primera mitad del siglo XX, en el cual se muestra cómo diversos colectivos artísticos hicieron uso de estas publicaciones para dar a conocer sus proclamas estéticas y políticas, y a la vez que formularon una vehemente crítica al sistema académico tradicional. Esto provocó una revolución en la producción y crítica del arte y dio paso a la formación de una estética nacional moderna e independiente. Otros de los colaboradores en la difusión del arte moderno mexicano incluyen Galería de Arte Mexicano, fundada en 1935, publicaciones periódicas en la Revista de la Universidad de México, Arquitectura, a cargo de Luis Barragán y sus respectivas obras, entre otros espacios bienales nacionales e internacionales. La difusión del arte moderno en Uruguay se dio mediante la exposición de diversos espacios y actividades, incluyendo talleres, salones nacionales, municipales y otras exposiciones tanto locales como internacionales. Taller Torres García. Fue creado como la Escuela del Sur por el maestro Joaquín Torres García en 1942 en Montevideo, Uruguay. Funcionó como taller de trabajo y de enseñanza colectiva del arte y la pintura, basada en el universalismo constructivo. Posteriormente se convirtió en un movimiento artístico uruguayo con destacada identidad propia. Entre los alumnos del taller se encontraban Julio U. Alpuy, Elsa Andrada, Daimán Atunés, Sergio de Castro, Gonzalo Fonseca, Jonio Montiel, Héctor Rangni y Berta Luisi. Además, los hijos del maestro Augusto y Horacio, entre varios otros colaboradores o alumnos. El Ateneo de Montevideo es una institución cultural uruguaya ubicada en la Plaza Cagancha en pleno Montevideo. Fue fundada el 3 de julio de 1886 como resultado de la fusión de la Sociedad Universitaria, fundada a su vez el 5 de septiembre de 1868, y el Ateneo de Uruguay. Según Sorreza, en sus estatutos, sus fines son servir en un ambiente de absoluta libertad de espíritu, el desarrollo de la cultura, favorecer su difusión mediante la libre discusión de todos los principios y tendencias, y contribuir a la defensa de sus postulados
poniendo todos los medios legítimos a su alcance al servicio de las causas de la verdad y de justicia. Espacio del arte contemporáneo. Es un ámbito nuevo que ocupa parte del expredio carcelario de Miguelete, vigente en el año 1889 a 1986. Está dedicado a la promoción y exhibición de todas las expresiones del arte contemporáneo y el estudio de sus problemáticas propias, haciendo foco a la investigación, la experimentación y el intercambio. Entre sus servicios formativos están a nivel nacional e internacional. ¿Hubo un manifiesto de arte en este país por artistas o literatos? Hacia finales del siglo XIX, con la aparición de las vanguardias, el manifiesto se volvió una herramienta esencial para que los artistas compartieran sus ideas y principios estéticos. En México, durante el siglo XX, estos textos transformaron la práctica y la crítica del arte. Uno de los movimientos más influyentes fue el muralismo mexicano, surgido tras la Revolución de 1910 como parte de la modernización del Estado. Su propósito era unificar al país a través del arte, creando una identidad nacional que respondiera a las marcadas desigualdades sociales, culturales y educativas de la época. Durante los siglos XIX y XX, Uruguay vivió importantes movimientos artísticos, y uno de los más destacados fue el impulsado por Joaquín Torres García, figura clave del arte moderno latinoamericano. En 1934 fundó el Taller Torres García y poco después publicó el Manifiesto del Arte Constructivo, donde proponía un arte basado en estructuras geométricas, rechazando el naturalismo y el sentimentalismo. Su propuesta rompió con las tradiciones locales y dio origen al constructivismo universal, una corriente con fuerte identidad latinoamericana. A partir de esta visión surgió una nueva generación de artistas como José Gurbich y Augusto Torres, que continuaron su legado. El análisis del arte latinoamericano moderno demuestra que la modernidad en el continente fue un proceso activo de búsqueda de identidad, más que una simple adopción de estilos externos. Por ejemplo, en México, el muralismo dio voz a las luchas sociales y al pasado indígena a través de imágenes monumentales y asequibles, mostrando así cómo los artistas latinoamericanos lograron reapropiarse de los lenguajes europeos para expresar sus propias realidades. Además, la existencia de manifiestos, redes de difusión y espacios colectivos evidencian una voluntad clara por parte de los artistas de intervenir en el debate cultural y político de su tiempo. Definitivamente, el arte moderno en América Latina fue mucho más corriente estética. Fue un acto de afirmación, una construcción simbólica de identidad y una forma de pensar en el presente desde las raíces culturales del continente.